Hola, mi nombre es Adriana Parra, soy médica pediatra infectóloga del hospital y dentro del curso virtual de abordaje de patologías frecuentes del niño y la niña adolescente, vamos a hablar de temas de consulta frecuente en vacunación, de algunos temas frecuentes de vacunación que yo observo en forma diaria en el vacunatorio del hospital. Nos vamos a dirigir específicamente a las vacunas neumocóxicas, meningocóxicas, a el uso de la vacuna de sarampión en estos momentos. Vamos a hacer una aclaración corta sobre vacunas en convivientes de inmunocomprometidos y por último vamos a hablar del importante cambio del calendario con respecto a la vacuna antipoliomielítica. Uso de vacunas neumocóxicas. Sepamos que existen dos vacunas antineumococo en el país en este momento. La vacuna Neumo 23 y la vacuna Prevenar 13, conocidas por todos por estas denominaciones. La vacuna Neumo 23 es una vacuna de polisacáridos y la Prevenar 13 es una vacuna conjugada. La respuesta inmune que da la vacuna Neumo 23 es T independiente, mientras que la vacuna Prevenar 13 es T dependiente. ¿Qué significa esto? Es que la capacidad de Prevenar 13 de producir memoria inmunológica solo se ve con esta vacuna. La Neumo 23 no provoca esta inmunidad de memoria T dependiente, con lo cual a largo plazo su efectividad decae. La vacuna Neumo 23 no elimina la aportación de fauces, sí la Prevenar 13, con lo cual la Prevenar 13 provoca efecto rebaño y la cobertura de la Neumo 23 son 23 serotipos, la Prevenar 13 es solo de 13. La inmunogenicidad de la Neumo 23 es a partir de los 2 años, tanto la inmunogenicidad como la efectividad. No se puede dar antes de los 2 años porque es escasa su inmunogenicidad y eficacia. Sin embargo, la Prevenar 13 puede usarse desde lactantes hasta la adultez. La vacuna neumoconjugada 13 valente, como vemos acá en el calendario nacional de inmunizaciones, se aplica a los 2 meses, a los 4 meses y el refuerzo, muy importante recordarlo, al año. ¿Cuál es la pregunta frecuente que tengo con respecto a la vacuna conjugada 13 valente? Es qué hacer ante esquemas atrasados en niños sanos. Este esquema que voy a mencionar ahora es para todos los nacidos a partir del 2011 que por alguna razón no recibieron la vacuna Prevenar 13 hasta los 5 años de edad. Depende de la edad en que yo me encuentro con el paciente, es la cantidad de dosis que le tengo que dar. Cuanto más grande es, menos dosis. Fíjense que si yo me encuentro con un niño entre 7 y 11 meses, le tengo que dar una dosis con el refuerzo después del año. Si está entre 12 y 24 meses, son 2 dosis con intervalo de 2 meses, y los mayores de 2 años hasta los 5 inclusive es una sola dosis. ¿Qué tenemos que conocer y qué me preguntan frecuentemente? ¿Cuáles son los grupos de riesgo que deben de tener la vacuna neumocóxica ya siendo mayores de 5 años? Existen 3 grupos de riesgo. El primero es el grupo de alto riesgo de infección invasiva por neumococo, que son las inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, la infección por HIV, la insuficiencia renal crónica, el síndrome nefrótico, la enfermedad oncológica, la inmunodepresión medicamentosa, el trasplante de órgano sólido, el trasplante de células hematopoyéticas, el mieloma múltiple, la asplenia funcional o anatómica, el implante coclear y la fístula de líquido cefalorraquídeo. Estos son de altísimo riesgo de infección invasiva por neumo. El grupo 2 es un grupo que, si bien tiene riesgo de infección invasiva por neumococo, no es tanto como el 1. Está compuesto por las cardiopatías, la enfermedad pulmonar crónica, la diabetes, el alcoholismo, enfermedad hepática crónica e incluso el tabaquismo en los adultos. Y el grupo 3 son los mayores de 65 años. Estos grupos requieren ambas vacunas, la vacuna conjugada 13 valente y la de polisacáridos después de los 2 años de vida. ¿Cuáles son los esquemas combinados para recibir tanto una vacuna como la otra? Esta es solo aplicable en los huéspedes con enfermedades de base que tienen más riesgo de infección invasiva por neumococo. Entonces, en caso de la
vacuna Neumo 13, si yo me encuentro entre 2 y 6 meses, le tengo que dar 3 dosis con un refuerzo después del año. Si tiene entre 7 y 11 meses, 2 dosis. Si tiene entre 12 y 23 meses, 2 dosis. Entre 24 y 71 meses, 2 dosis. Y mayores de 71 meses es una sola dosis. Esto entonces es un esquema ampliado para los pacientes que les mencioné anteriormente que tienen más factores de riesgo. A todos estos pacientes yo les tengo que agregar la vacuna de neumocóxica de 23 serotipos con el siguiente esquema. Depende si es inmunocomprometido o no. El inmunocomprometido y asplenia, y los que tienen asplenia, tienen que tener un refuerzo de polisacáridos, una dosis, en mayores de 2 años de vida por supuesto, y un único refuerzo entre 3 a 5 años luego de la primera. Si el paciente es inmunocompetente, por ejemplo, un paciente cardiópata, le damos una dosis de vacuna Neumo 23 y no aplicamos más refuerzos hasta que esa persona luego tenga 65 años. Es importante tener en claro, tengan presente esta diapositiva, es más, guárdenla en el bolsillo para saber bien a quiénes les tienen que dar esquemas de más de una dosis de Neumo 23. Fíjense que es solo a los inmunocomprometidos y asplénicos y no se repite cada 5 años. Bueno, otra pregunta frecuente que me hacen es con respecto al uso de las vacunas meningocóccicas incorporadas al calendario. Recordemos que la vacuna meningocóccica en el calendario se aplica a los 3 meses, a los 5 meses, se hace un refuerzo a los 15 meses y en adolescentes se da la vacuna única dosis a los 11 años. ¿Cuáles son las vacunas conjugadas tetravalentes licenciadas por la ANMAT en nuestro país? Está la vacuna meningocóccica que contiene los serotipos A, C, Y y W, conjugada con proteína CRM 197, que es un mutante no tóxico de la toxina diftérica y conocida por todos como la Menveo, licenciada a partir de los 2 meses de edad. Y la otra vacuna que se encuentra hoy por hoy en nuestro país es la vacuna ACYW. Esta está conjugada con otra proteína, que es la vacuna que es conocida con el nombre comercial Menactra, licenciada a partir de los 9 meses. Y está conjugada entonces con toxoide diftérico, pero se puede aplicar solo a partir de los 9 meses. Con lo cual en nuestro calendario esta vacuna la damos a los 11 años. En términos generales, lo aconsejable siempre es utilizar el mismo preparado comercial para completar la serie primaria, teniendo en cuenta fundamentalmente que en los lactantes la vacuna más utilizada es la primera, la vacuna Menveo, porque se puede dar a partir de los 2 meses. Existen algunas opiniones de expertos donde dicen que se pueden intercambiar estas dos vacunas ya en mayores de 9 meses para completar esquemas, pero no hay ninguna recomendación formal de esto. Ambas vacunas son seguras y efectivas para prevenir la infección invasiva por meningococo. Por los serogrupos, obviamente, que incluyen la vacuna, están licenciadas hasta los 55 años y hay algunos datos limitados de aplicación en pacientes hasta 65 años. También, entonces, como nos pasa con la vacuna neumocóccica, con la meningocóccica existen 2 esquemas para niños sanos y para niños con enfermedades de base. Vamos a hablar primero de las vacunaciones en niños sanos. Entonces, en el calendario, como le dijimos, se da a los 3 meses. Sí, yo me encuentro con un niño a los 3 meses, pero puede ser que el niño venga con esquema atrasado y tenga más de 7 meses. Entonces, el esquema es el siguiente. Si yo me encuentro con un niño de 3 meses, se aplica una dosis a los 3, otra a los 5 y el refuerzo a los 15, con un intervalo mínimo de 8 semanas. Si el niño viene a la consulta a partir de los 7 meses, se pueden aplicar menos dosis. Son 2 dosis separadas con 2 meses entre una y la otra, y la segunda debe ser administrada después del año de vida, con lo cual queda un número total de 2 dosis. Y a los 11 años es una única dosis. Esto, por supuesto, es en niños sanos. Quiero hacer la salvedad de que hay un esquema diferente para huéspedes especiales que deben recibir la vacuna meningocóccica. ¿Quiénes son estos huéspedes especiales? Los que tienen mucho más riesgo de tener infección invasiva por meningo. A la cabeza van los que tienen déficit de factores terminales del complemento C5 y C9,
con un riesgo incrementado entre 1.400 a 10.000 veces más. Los pacientes que reciben eculizumab, los pacientes que tienen asplenia funcional o anatómica, los niños sanos en situaciones de brote, los niños con infección por HIV, las condiciones asociadas a débil respuesta con anticuerpos, por ejemplo la hipogama o la glomerulonefritis, personal de salud o trabajadores de laboratorio de microbiología con potencial exposición a Neisseria meningitidis, niños adolescentes, estudiantes que concurran a internados y viajeros a residentes de zonas endémicas o hiperendémicas. Bueno, nuestro ministerio cubre todas estas opciones excepto a los viajeros para proveerles la vacuna. ¿Y cuál es el esquema especial que se hacen en estos huéspedes especiales? Acá me voy a referir al esquema con la vacuna meningocócica tetravalente conjugada Menveo. Es un esquema ampliado. Entonces, si yo me encuentro con un niño entre 2 y 5 meses con las patologías que le mencioné anteriormente, el esquema es a los 2, 4 y 6 meses con un refuerzo después del año de vida, y este refuerzo debe ser aplicado con un intervalo mínimo de 8 semanas, con lo cual nos quedan 4 dosis que deben recibir estos niños. Si el niño se encuentra entre 7 y 23 meses, son 2 dosis separadas de 8 semanas y la segunda se aplica entre los 12 y los 24 meses, con lo cual quedan 2 dosis. Mayores de 24 meses sin inmunocompromiso es una única dosis, y mayores de 24 meses asplénicos e inmunocomprometidos son 2 dosis separadas por 8 semanas. Tener presente esto, que asplénicos e inmunocomprometidos son 2 dosis separadas con 8 semanas. La revacunación se realiza para los que persisten en grupo de riesgo. Por ejemplo, un microbiólogo que se jubila ya deja de pertenecer a un grupo de riesgo, por lo cual no requiere revacunación. Si persisten dentro de los grupos de riesgo, si se vacunaron antes de los 6 años de vida, yo el refuerzo lo tengo que hacer a los 3 años y luego cada 5 años. Y si se vacunaron a partir de los 7 años, el refuerzo es cada 5 años. Vacunación contra el sarampión en contexto de brote actual. Esta es otra cosa que hay que tener muy presente en este momento, donde las coberturas de vacunas están muy por debajo de los deseadas, y porque Argentina no salió del brote actual de sarampión, con lo cual tenemos un riesgo incrementado de epidemia de sarampión. Y hay mucha confusión con respecto a qué cantidad de dosis tienen que recibir los chicos, a qué edades, por lo cual quiero que se lleven en claro esta información. ¿Cuáles son las acciones de vacunación para contención de brote? Ahora las voy a mencionar, pero ¿cuál es su justificación? El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa, potencialmente grave y fatal. Durante el año 2019 hubo un incremento del número de casos a nivel mundial. Recuerden que los mapas de Europa en rojo por los casos de sarampión que se mostraban el año pasado. Desde septiembre del 2019, Argentina cursa el brote más importante desde la eliminación de la circulación endémica en el 2000. Los niños menores de 1 año son los más susceptibles de enfermarse y de sufrir complicaciones agudas como neumonía, y a largo plazo pueden producir panencefalitis esclerosante subaguda. La mortalidad realmente es alta, oscila entre un 3 a un 6%, fundamentalmente en los desnutridos y menores de 1 año. Y justamente son los niños menores de 1 año los que están entre 6 y 11 meses que no son alcanzados por el sistema regular de vacunación. La vacunación triple viral se suele dar al año y no cuentan con la protección ya de los anticuerpos maternos. Y justamente esta etapa es donde la mortalidad puede ser más elevada. Con lo cual, las acciones están dirigidas a diferentes grupos etarios. Entonces, a los niños de 6 a 11 meses se les debe dar una única dosis de vacuna doble o triple viral que se denomina dosis cero. No cuenta como esquema de vacunación de calendario. Ya cuando el niño tiene 12 meses le damos la vacuna de calendario, la triple viral. Entre los 13 meses y 4 años inclusive deben acreditar al menos 2 dosis de vacuna doble o triple viral aplicadas después del año.
Es importante esto de después del año porque los anticuerpos que el niño tiene con la vacunación siendo menor de 1 año se pierden mucho, por lo cual necesitamos tener presentes que las 2 dosis tienen que ser aplicadas después del año. Y en mayores de 5 años, adolescentes y adultos deben acreditar al menos 2 dosis de vacuna con componente contra sarampión aplicada después del año de vida o algunos que tengan serología IgG positiva antisarampión. El personal de salud es importante recomendar que tienen que acreditar al menos 2 dosis de vacuna con componente sarampión aplicada después del año o IgG positiva. Se refuerza esto, porque esto ya desde el vamos que tiene que ser así, pero bueno, hoy por hoy reforcemos esto. Las personas nacidas antes del 65 son consideradas inmunes porque había mucho sarampión en esa época y no deben vacunarse. Existe una recomendación de vacunación para sarampión en contexto de brote según la procedencia. Los residentes de Cava y regiones sanitarias 5, 6, 7 y 12 de la provincia de Buenos Aires, los residentes de Argentina que viajen a Cava y o a los municipios de la provincia de Buenos Aires de las regiones mencionadas y los residentes de Argentina que viajen al exterior del país. Bueno, hoy por hoy no van a poder viajar al exterior, pero bueno, si sucede, estos son los que deben recibir esta recomendación en contexto de brote. Acá tenemos un recordatorio de cuáles son las regiones sanitarias 5, 6, 7 y 12. ¿Cuáles son las vacunas que utilizamos en el vacunatorio en este contexto? La vacuna triple viral, que contiene virus atenuados vivos de sarampión, rubiola y paperas, y la vacuna doble viral, que contiene virus atenuados de sarampión y rubiola. Esta vacuna se puede dar en forma simultánea con otras vacunas. Cuando yo no las administro en el mismo día, debo esperar un mes entre una y otra para recibirla, por ejemplo, con la vacuna de varicela. Con PPD, atención, porque pueden aplicarse el mismo día, pero si no se aplican el mismo día, de haber recibido con anterioridad la vacuna, se sugiere esperar un mes de intervalo para realizar la PPD, porque la PPD puede dar falsos negativos, puede ser anérgica. Contraindicaciones: al ser una vacuna a virus vivos, está contraindicada en huéspedes gravemente inmunocomprometidos, en menores de 6 meses y en embarazadas, y obviamente contraindicada en algún contexto de anafilaxia. ¿Qué precauciones tengo que tener? La púrpura trombocitopénica, la enfermedad aguda, moderada o grave, para aplicar la vacuna, pero no es una contraindicación. Y tener presente que hay que respetar intervalos sugeridos en las normas nacionales de vacunación entre la administración de sangre y hemoderivados por la presencia de anticuerpos que pueden interferir en la respuesta. Entonces, este es el algoritmo que utilizamos actualmente para la vacunación en contexto de brote en pediatría. Si tenemos un niño entre 6 y 11 meses, inclusive, aplicamos una vacuna doble viral. En el vacunatorio contamos con doble viral para aplicar la dosis 0. Que no cuenta como parte del esquema del calendario. A los 12 meses aplicamos una dosis de triple viral, que es la dosis de calendario primera. A los niños de 13 meses a 4 años inclusive, si tienen una sola dosis de triple viral después del año, le aplicamos la segunda doble viral y al cumplir los 5 años todos reciben la vacuna triple viral del calendario de vacunación. Puede ser entonces que los niños de 13 meses a 4 años tengan 2 dosis de triple viral o una de triple viral y otra de doble viral. O sea que este está adecuadamente vacunado, solo requiere después el refuerzo a los 5 años de vida. Y si estos niños no tienen ninguna vacuna después de los 12 meses, tenemos que dar una vacuna doble o triple viral y un refuerzo de doble o triple viral separadas por 4 semanas entre ellas. Entonces, que recordar que para eliminar el sarampión tenemos que tener la dosis 0 entre 6 y 11 meses, la primera dosis de calendario, la dosis adicional entre 13 meses y 4 años, la segunda dosis en el calendario nacional al famoso ingreso escolar, el personal de salud tiene que tener 2 dosis y los adultos 2 dosis. Continuamos vacunando contra el sarampión a todas estas edades, por favor. Ahora voy a hacer un flash sobre vacunas recomendadas a los convivientes de inmunocomprometidos.
Esta es una pregunta que recibimos nosotros frecuentemente por ser un hospital donde manejamos muchos pacientes inmunocomprometidos, pero quisiera que esto llegara a todos aquellos que estén en cualquier punto de este país donde atiendan este tipo de pacientes o tengan un conviviente adulto con cáncer, por ejemplo, o con HIV, y qué cuidados tienen que tener con respecto a las vacunas en estos convivientes. Entonces, la persona que convive con un paciente inmunocomprometido tiene que tener 2 dosis de vacuna de hepatitis A, fundamentalmente los que conviven con pacientes trasplantados hepáticos. La antigripal todos los años en mayores de 6 meses. La poliovirus, siempre completamos el esquema con la vacuna Salk-IPV, que es la vacuna inactivada para polio. La varicela hay que inmunizar a los contactos susceptibles que son inmunocompetentes con 2 dosis. Y la vacuna del sarampión y rubiola y paperas también hay que inmunizar a todos los contactos y no se ha demostrado transmisión del virus desde los individuos vacunados. Con varicela sí se ha demostrado que puede producirse después de recibir la vacuna un pequeño brote y se vieron en las vesículas virus vivos, con lo cual en el caso de el contacto del inmunocomprometido, si llega a presentar post vacuna un brote, debe ser aislado alrededor de una semana del paciente inmunocomprometido. Este es un pantallazo importante que les quiero decir. Y vamos a finalizar con algo que es muy conmovedor, que es el fin de la utilización de la vacuna Sabin oral en nuestro país. Y las vacunas van a ser aplicadas absolutamente en todos los esquemas con la vacuna de Salk. ¿Cuáles son las vacunas antipoliomielíticas disponibles en la actualidad, hoy por hoy, mayo del 2020? La vacuna bivalente oral Sabin, que está compuesta por virus vivos atenuados del tipo 1 y el 3, es una vacuna que tiene una inmunogenicidad de un 90%, da inmunidad intestinal y sistémica, se administra por vía oral y otorga protección de rebaño. La vacuna inactivada Salk está compuesta por una suspensión acuosa de cepas de virus poliomielíticos de los tipos 1, 2 y 3, obtenidas en cultivos celulares e inactivadas con formaldehído, y la inmunogenicidad luego de la segunda dosis es cercana al 100%. Es muy buena la inmunogenicidad que otorga, da inmunogenicidad sistémica y algo de faringia, pero no da inmunogenicidad intestinal. Y se administra solo por vía parenteral, no provoca protección de rebaño y la encontramos sola o combinada con la triple acelular, con los componentes de difteria, tétanos y pertusis acelular, con el componente de difteria, tétanos, pertusis y hemófilus, y con los componentes de, además, hepatitis B. ¿Cuáles son los fundamentos con historia del cambio de esquema de vacunación antipoliomielítica? Tiene que ver con la historia de tratar de eliminar la poliomielitis a nivel mundial. ¿Cuándo arranca esto? Esto arranca en el año 1988 con el lanzamiento de la Iniciativa Global de Erradicación de la Polio en la Asamblea Mundial de la Salud, donde se implementaron medidas como campañas de vacunación intensiva, seguimiento de parálisis flácida, que redujeron la incidencia de la enfermedad en un 99% con una disminución de países endémicos que pasó de 125 a 3. En el año 2019 solo se detectaron casos de virus salvaje en Afganistán, Pakistán y Nigeria. En 2012, dentro de este camino que se quería recorrer para eliminar la polio en el mundo, la Asamblea Mundial de la Salud instó a que en los países se erradicara los poliovirus, provengan de donde provengan, ya sean salvajes, vaccinales o virus derivados de las vacunas. Esta tarea era difícil de hacer inicialmente, o sea, pasar, por ejemplo, en nuestro país de vacuna oral a virus vivos a todos darles vacuna Salk, primero porque no había suficiente provisión del laboratorio de la vacuna Salk, con lo cual era necesario todavía seguir utilizando la vacuna oral bivalente, a pesar de que ahí se encontraban los virus vivos.
Por eso en 2016 solo se retira el componente 2 de la vacuna para polio atenuada trivalente y quedó la vacuna bivalente oral a virus vivos. El tipo 2 era el causante del 80% de los casos de parálisis por poliovirus derivado de la vacuna, del 40% de los casos de parálisis asociado a la vacuna, sumado a que desde el año 1999 no circulaba ya el tipo 2 salvaje, con lo cual había que sacarlo. Se lo sacó y quedó en nuestro país la vacuna bivalente con los componentes vivos 1 y 3. Hoy por hoy, dado que se cuenta con abastecimiento de vacuna Salk inactivada, podemos cumplir con esta otra etapa para alcanzar la erradicación de la polio con una vacuna compuesta por virus del tipo 1, 2 y 3 inactivados. Es una vacuna segura y en nuestro país ya no va a haber virus vivos de polio. El esquema de vacunación va a consistir en 3+1 para el año 2020. A través de la resolución ministerial número 814 con fecha del 22 de abril e inicio a partir del 1 de junio, el esquema va a ser el siguiente. Se va a aplicar Salk a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, se suprime el refuerzo de los 15 a 18 meses y se sigue al ingreso escolar con la Salk. Ojo, suprimimos solo el refuerzo antipolio, seguimos con el refuerzo de la quíntuple. ¿Por qué se hace este esquema? Porque se sabe que es muy inmunogénico con el esquema de 3+1 administrado a los 18 meses o a los 5 o 6 años. La protección es adecuada y es sostenida a largo plazo. La población objetivo entonces es la primera dosis con Salk a los niños que cumplan 2 meses a partir del 1 de junio del 2020. La segunda dosis de Salk es para los niños que cumplen 4 meses a partir del 1 de junio del 2020 y la tercera dosis es a los niños que cumplen 6 meses a partir del 1 de junio del 2020, con un único refuerzo a los niños al ingreso escolar que cumplen 5 años a partir del 1 del 6 del 2020. Cabe destacar que es la única vacuna que va a existir en nuestro país y los esquemas atrasados los vamos a tener que completar con esta vacuna. A continuación les dejo bibliografía sobre el tema. Muchas gracias.